Estimados costarricenses, antes de entrar a discutir el informe de liquidación del presupuesto de la República 2023, es importante aclarar qué es la liquidación presupuestaria. Básicamente, la liquidación presupuestaria es una auditoría que realiza la Contraloría General de la República, en la cual verifica y liquida los ingresos y egresos del presupuesto de la República. La Contraloría General, en su dictamen, emite una opinión adversa al no obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir que los errores identificados son de índole material, afectando significativamente la integridad y confianza en el proceso de liquidación presupuestaria y de la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Es importante que los costarricenses se enteren de que la Contraloría General de la República lleva improbando la liquidación del presupuesto de la República desde el año 2002. O sea, tiene 22 años, siendo las observaciones más recurrentes las siguientes. Por ejemplo, en el cuadro que ustedes ven, les voy a citar algunas de ellas y por consiguiente, cuáles han sido las razones en este gobierno. Errores de clasificación de partidas, por ejemplo. Habla también de sumas giradas de más en remuneraciones del Ministerio de Educación Pública y títulos de regímenes de pensiones. Otra habla de aspectos relacionados con la falta de revelación, incumplimiento, por ejemplo, de principios presupuestarios, entre otro montón de razones, por lo cual desde el 2002 no se aprueba el presupuesto, la liquidación de los ingresos, perdón. Ahora, entre algunas de las razones está inconsistencias en la información producto del ciberataque ocurrido en abril 2022. Ahora me voy a enfocar en explicarles algunas de las situaciones o medidas que ha tomado la Hacienda Pública para mitigar los posibles efectos contrarios que pueden ocasionar problemas con la integridad y la confianza en la totalidad de la liquidación del presupuesto de la República para dicho ejercicio económico. Por ejemplo, ¿qué dice la Contraloría General de la República? ¿Cuál es la observación y cuál es la respuesta? Dice la Contraloría, gastos no registrados por distintos ministerios. Se indica como respuesta que evidentemente cuando se plantea en el caso del Ministerio de Hacienda la existencia de una factura, no significa que se convierte en un gasto efectivo, dado que no se puede pagar lo que no está contemplado. Y por lo tanto, quedaría para el siguiente periodo. Dice la Contraloría, se incumple en la regla fiscal. ¿Cuál es la respuesta que indica el señor Nogui Acosta? Por ejemplo, indica que es importante aclarar que la propuesta del presupuesto se hace en estricto apego a las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y al decreto que establece el procedimiento para calcular y aplicar la regla fiscal. Por lo tanto, la verificación no solamente se da a nivel de la liquidación presupuestaria, sino también cuando se presenta el presupuesto
aquí en Asamblea Legislativa. Quisiera aclarar que a raíz de esto, la Contraloría General de la República tiene un contencioso en contra del decreto que se estableció el procedimiento. Sin embargo, la medida cautelar que había planteado no fue acogida y por lo tanto le corresponde aplicar a la Contraloría General de la República sobre el cálculo de la regla fiscal lo que está establecido en ese decreto que lo norma. ¿Qué dice la Contraloría General de la República? Por lo que no aprueba la liquidación. Recursos por más de 10.865 millones que no fueron incluidos como ingresos en la liquidación. ¿Qué dice el Ministerio de Hacienda? Estos recursos fueron incorporados en el segundo presupuesto extraordinario del año 2023. El 11 de marzo del 2024 se le dio respuesta a la Contraloría, así como errores en la clasificación según partida presupuestaria de algunos ingresos. Así vemos, punto por punto, cómo se le aclara a la Contraloría el por qué no aprueba la liquidación. Dice también que hay 9.856 millones que están en cuentas de bancos estatales no trasladados al Fondo General. La respuesta a eso es, en el caso de Hacienda, que es responsabilidad de la administración activa de cada una de las entidades realizar el traslado y para eso se emiten una serie de artículos de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Esos son los controles que en el tiempo se tienen que ir haciendo de manera que les podamos dar respuesta concreta a lo que es cada uno de los puntos que indica la Contraloría. Por ejemplo, habla que no hay clasificados como ingresos no específicos en ingresos no tributarios de 1.059 millones. Bueno, señores, hubo un hackeo. Se abrieron algunas cuentas en bancos para recibir pagos. Algunas de esas cuentas siguieron abiertas y ese dinero está ahí, pero eso no significa que no esté contabilizada, aclara el Ministerio de Hacienda. Dice la Contraloría, 25.844 millones por concepto de intereses moratorios, clasificados incorrectamente, según el clasificador de los ingresos del sector público. ¿Cuál es la respuesta que se le brinda efectivamente a la Contraloría? Este monto fueron registrados en las subpartidas de ingresos de los impuestos que lo originaron. Sin embargo, ese clasificador de los ingresos del sector público establece su registro en subpartidas y esto muchas veces es imposible materialmente hacerlo con la rapidez y con la gestión que esto implica. Problemas en ese sentido que pueden darse con respecto al sistema informático actual. ¿Cuál puede ser una respuesta a esto? Bueno, solventarlo con lo que ya se está gestionando, que es Hacienda Digital. Y así por el estilo, voy a hablarles ahora de lo que cuestiona la Contraloría sobre un monto de 490.641 millones, presupuesto que va de acuerdo a una serie de observaciones que hace de la Caja Costarricense del Seguro Social.
¿Qué implica esto? Bueno, un principio de universalidad, que significa que no se puede pagar ningún rubro que no esté dentro del presupuesto de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. Situación que sucede en el caso del dinero que manda a cobrar la Caja Costarricense del Seguro Social. No está presupuestado y por lo tanto, según las exposiciones, en su comparecencia el ministro de Hacienda ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios lo indica el día 12 de junio del 2024. Eso es importante aclararlo porque tiene que ver con ese principio de universalidad y de justificación de un presupuesto aprobado. Lo más cotidiano, lo más constante, reclamos administrativos por diferencias salariales de periodos anteriores en el MEP. Y aquí sí es muy importante aclararle a los maestros, a los educadores que se preparan para una marcha, compañeros, con el respeto que ustedes se merecen. Hay que decirles que esto es una situación de muchos años y ahora afectados todavía más por la Ley Marco de Empleo Público, donde no se consideró el pago de recargos para los funcionarios del MEP. Además, falta de ausencia de parámetros en el sistema de pagos y por lo tanto no es posible tramitar de forma automática casi el pago de 18,000 funcionarios bajo la modalidad de salario global. Seamos consecuentes en ese sentido. Por lo tanto, corresponde al reconocimiento retroactivo de la diferencia entre la escala salarial global definitiva y la escala transitoria emitida en marzo del 2023. Este es el proceso más sensible que tiene en estos momentos impactado al Ministerio de Educación Pública. No es una decisión unilateral, es una situación casi que podemos decir histórica. No es de ahora. Por lo tanto, ¿saben qué se tiene que hacer? De forma manual, empezar a revisar esos 18,000 casos que tienen las diferentes incongruencias en la propuesta de salario global. O sumas giradas de más en el MEP, situación evidente, crítica y constante, que tienen que ver, por ejemplo, con variaciones de la condición laboral del personal docente, de personal que repercute en pagos por trámites de movimientos de personal. Y muchos de estos casos por ceses, por renuncias, por incapacidades, por licencias, por goce salarial, por licencias de enfermedad, por ajustes en anualidades, recargos y carrera profesional. Compañeros, desde el 2002 no se aprueba la liquidación. Voy a brincarme esto y aprovechar para decir que hay una mejora constante en la gestión y a eso nos tenemos que enfocar. Hoy yo les pido que aprueben el informe de minoría que sí plantea una serie de aspectos importantes en ese sentido y aprueba la liquidación presupuestaria. Hay una serie de leyes que han venido afectando precisamente y haciendo engorroso este trámite. Y una de esas ha sido la de salario y regla fiscal. Efectivamente, tenemos que ser coherentes y buscar la sostenibilidad y la gestión de una manera más transparente. Muchas gracias. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante.
Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-6000. ¿Cómo comprar 3 monazos en JPS en línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr. Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de 3 monazos o elegí la opción desde la barra lateral Compra de 3 monazos. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar y luego seleccionas la modalidad de juego que prefieras. Escoges 3 números del 0 al 9 o podés hacer clic en el símbolo de un gallo para jugar a gallo tapado y de esta manera podrás ver tu número hasta después de realizar el pago. Luego colocas la cantidad de la apuesta y haces clic en agregar número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de pagar. Seleccionás el método de pago de preferencia, ya sea pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente rellenas los datos solicitados y haces clic en pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. Y listo, ya compraste 3 monazos de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral de 3 monazos, haciendo clic en números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugá para hacer el bien.